Queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches desde el rincón del mundo en el cual nos estén escuchando. Como siempre es muy grato tenerles por aquí en estos podcasts de entrevista de los días jueves del Centro Rocio llamados Valores Venezolanos. El día de hoy tendremos como invitado a Rafael Arraiz Luca, con quien estaremos hablando acerca de su programa Imago Mundi, que va a través de la plataforma Historia Viva TV. Ya por allí veo a el profesor Rafael Arraiz conectado. Vamos a invitarlo a que se una de una vez a la entrevista. Vamos a ver por allí. Profesor, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, perdón, César, ¿cómo estás? Ya lo vemos, ya lo vemos. Bien. Un placer tenerla aquí. Creo que es la segunda vez. Creo que la primera vez la habíamos tenido hace años por radio, cuando teníamos valores venezolanos. Pero bueno, otra etapa, otra Claro, manera de hacer las cosas. Y ahora así estamos es. por Instagram. Qué bueno tenerlo. Sea bienvenido. Muchas gracias, César. Igual para mí es un gusto. Bueno, el día de hoy vamos a seguir con esta temática que venimos tratando desde hace varios jueves. Y es esta nueva plataforma llamada Historia Viva TV. Esto que comentábamos la semana pasada con Tomás, esta suerte de Netflix histórico, ¿no? Vamos, usted quiere ver pues un programa acerca de historia, usted busca el historiador favorito, busca el programa y usted puede entonces observar, ¿no? Todo aquello que él plantea. En este caso, el profesor Rafael Arraiz tiene el programa Imago Mundi. Profesor, háblenos un poco del programa, háblenos un poco también del título. ¿Por qué se denomina así y qué veremos allí? Bueno, Imago Mundi es una viejísima expresión que a mí me gusta mucho, la imagen del mundo, y finalmente la historia lo que recoge en su acepción más amplia es la imagen de lo que ha ocurrido en el mundo, porque la historia obviamente se refiere al pasado. Entonces, ese título para el programa me gustó. Es un programa que ya hay una serie de 14 programas a la disposición de todos. Una primera temporada, pronto voy a hacer una nueva temporada de 14 más. Allí hay coyunturas, procesos, sucesos históricos venezolanos, como puede ser el 18 de octubre de 1945, pero también hay personajes, el estudio de determinados personajes, de modo que se combinan el estudio, el análisis de coyunturas, de momentos precisos políticos, con la lectura de determinados personajes históricos. En esta primera etapa ha sido todo circunscrito a Venezuela. En la segunda etapa nos iremos abriendo hacia América Latina y el mundo, porque siendo Imago Mundi, pues de eso se trata, de una visión más amplia. Pues. Por Acabo de subir aquí, el volumen porque alguien lo, puso que no se escuchaba. Bueno, lo yo lo procedo. escucho claramente, pero sí se Muy escucha un bien. poco bajo. Bueno, Eh, déjame Entre los acercar un personajes poco. interesantísimos, por supuesto, no va a haber manera de tocarles a todos el día de hoy, pero tenemos el caso de Arturo Uslar Pietri. Siempre llama mucho la atención la entrevista que usted le hizo, profesora Uslar Pietri, y en vida, ¿no? Acerca de distintos temas. ¿Qué nos podía hablar usted un poco acerca de este especial en particular como Uslar Pietri? Bueno, a Uslar yo lo he trabajado muchísimo, pues como tú bien dices, hice esa entrevista con él en los últimos meses de su vida. Nosotros grabamos 2 veces por semana en aquellos cassettes y grabadoras que existían, ya nada de eso existe, ahora todo por teléfono. Grabamos en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del año 2000. Yo trabajé todo diciembre editando la entrevista, se la entregué a él en enero para que la viera, para que corrigiera algún detalle en el que yo me hubiese podido equivocar. Me corrigió 2 detalles menores.
Se fue a la imprenta, ese libro, la primera edición es de los libros del Nacional, y Uslar murió en febrero, de modo que fue, digamos, la última entrevista larga que él dio, ¿no? Entrevistas largas con Uslar, aunque fue un personaje de esa magnitud, paradójicamente hay muy pocas. Una muy larga de Alfredo Peña, una muy larga de Margarita Eskenazi y esta mía, 3 exclusivamente. De modo que, bueno, en ese sentido es un documento interesante. Y tiempo, eso ocurrió en el año 2000, 2001. Y después, con motivo del centenario del nacimiento de Uslar en el año 2006, yo escribí una biografía de Uslar Pietri que tiene ya 3 ediciones. En cada edición ha ido enriqueciéndose, se le ha ido añadiendo apéndices documentales. La última edición es de Editorial Alfa y se titula Arturo Uslar Pietri, una biografía. De modo que el personaje lo conozco y me resultó pues natural hacer un programa de televisión hablando de él. Como todos los personajes, es un personaje con luces y sombras. En el caso del doctor Uslar creo que es unánime el reconocimiento de su labor intelectual, sobre todo como cuentista, donde descolló de una manera excepcional, también como un cultor de la novela histórica importante y, por supuesto, como un ensayista de grandes quilates. Sin entrar a hablar, por supuesto, de su labor pedagógica en televisión, donde mantuvo Valores Humanos, un programa durante 35 años. Se dice fácil, pero es una labor verdaderamente titánica. Y mantuvo una columna de prensa, Pizarrón, en el Diario El Nacional durante 50 años. Es algo verdaderamente, es de las labores comunicacionales más extendidas que ha habido en Venezuela. En el área política, por supuesto, tuvo distintos momentos, una vida muy larga, participación en los gobiernos de López Contreras y de Medina Angarita de manera estelar durante 9 años, sumó su vida pública en los 2 gobiernos y después buscó la presidencia de la República en 1963, sacó un buen caudal de votos, no llegó a ser presidente, fue senador en varias oportunidades y al final de su vida orquestó el grupo de los notables que lamentablemente condujo a que la Corte Suprema de Justicia destituyera a Carlos Andrés Pérez de la presidencia de la República. De modo que esta última faceta política de Uslar Pietri no es la más luminosa, sin la menor duda. Pero estamos frente a una vida larga donde hay muchísimos episodios. Claro, es un personaje complejo, ¿no? Y precisamente ante lo que es el análisis maniqueo que observamos en ocasiones sobre esta clase de personajes tan difíciles en nuestra historia, siempre por lo general se toca un factor o una parte. Hemos leído en los últimos días, de hecho, bueno, llevamos un tiempo leyendo análisis de Uslar en torno a una suerte de Dios Uslar. Por otra parte, hemos leído análisis en los cuales hablan de este señor que manejó el resentimiento y con eso, desde lo que le hicieron el 18 de octubre, lo que pasó con el 18 de octubre, entonces él siempre tuvo esto orquestado. Creo que en efecto es interesante por ello ver el programa del profesor Arraiz, porque él habla de sus luces y sus sombras, ¿no? Habla exactamente de este político, de este intelectual y en general de este hombre venezolano con tanta preocupación por su país. Veo que también por allí, de hecho, trata el tema del 18 de octubre del año 1945 entre sus programas. ¿Nos podría abordar un poco acerca de esto? Y creo que por allí también entraría el propio Uslar, ¿no? Como figura medinista. Bueno, esa es la fecha más importante, a mi juicio, del siglo XX venezolano, porque es el comienzo del primer ensayo de una democracia representativa en Venezuela. Y quienes buscan instaurar la democracia liberal representativa en Venezuela lo hacen por el camino de las armas. Claro, había una unión circunstancial entre Acción Democrática, con Rómulo Betancourt a la cabeza, y Marcos Pérez Jiménez con la Unión Militar Patriótica, un grupo de conjurados oficiales medios en las Fuerzas Armadas,
se juntan, le dan un golpe de Estado a Isaías Medina, e inmediatamente quien toma el control político de la situación es Betancur y transforma lo que primero fue un golpe de Estado, yo de eso no tengo la menor duda, pero al convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, al emitir un primer decreto del nuevo gobierno diciendo que ninguno de los integrantes de la Junta se va a presentar como candidato presidencial a las elecciones que finalmente se van a convocar, se redacta la nueva constitución, la Asamblea Constituyente la preside Andrés Eloy Blanco y se convocan a las primeras elecciones en Venezuela que fueron universales, directas y secretas. ¿Esto qué quiere decir? Que en ese momento se incorporaron las mujeres a la vida pública plena, con sus derechos electorales plenos. Hasta ese momento las mujeres en Venezuela no habían votado. De modo que se inicia un proceso democrático en Venezuela que 3 años después es de nuevo sustituido por un golpe militar encabezado por Pérez Jiménez, Delgado Chalbó, Llovera Páez, los mismos integrantes del golpe de 3 años antes. Y entonces Venezuela se sumerge en 10 años de gobiernos de facto, los gobiernos de Carlos Delgado Chalbó, de Germán Suárez Flamerich y de Marcos Pérez Jiménez. Y después vuelve bajo el paraguas del Pacto de Punto Fijo a reconstituirse el ensayo democrático de nuevo con Betancur a la cabeza. De modo que es una fecha tremendamente polémica, todavía se discute el 45, hay líneas argumentales de un lado y del otro, pero sin la menor duda es una fecha que cambió la historia política de Venezuela. Sí, en efecto, de nuevo, ¿no? El análisis del 18 de octubre del año 1945 y todo lo que conlleva pues, este periodo histórico que va a desembocar el 24 de noviembre del año 1948 con la caída de Gallegos es no solamente extremadamente complejo, sino de análisis necesario, y también existe, por supuesto, que una suerte de tendencia a minimizar la importancia de este periodo, ¿no? Lo que han llamado el trienio ADECO, este primer intento democrático. De hecho, es muy interesante lo que usted comentaba en torno a cómo Andrés Eloy Blanco, de hecho, es el presidente en esta Asamblea Nacional Constituyente que va a hacer esta elección, ¿no? Esta constitución del año 47, con, ya permitiendo los votos universales, directos y secretos. Y es que dentro de todo esto, Venezuela siempre ha sido un país de particular complejidad, ¿no? En torno a esta cantidad de momentos que parecen que se encuentran de pronto con cualquier cantidad de dificultades. Y allí vamos exactamente porque uno de los personajes que 100 años antes también participa en torno a la cosa pública, en torno a la cosa política, por una causa que con el paso del tiempo no se va a ver precisamente beneficiada. Me refiero a Santos Michelena, con el 24 de enero del año 1848. También es uno de los personajes que usted trata, profesor. ¿Podría adentrarnos un poco en torno a la figura de este civil interesantísimo e indispensable para entender el siglo XIX venezolano? Sin duda, un personaje estelar, muy poco conocido. Santos Michelena era un liberal manchesteriano, un liberal clásico, un hombre que había trabajado La riqueza de las naciones de Adam Smith, que tiene diversas circunstancias que lo conducen a esa formación que tuvo. Él participa con José Félix Rivas, siendo un muchachito, en la batalla de la Victoria en 1814. Es hecho preso por las fuerzas realistas. Sus padres interceden por él porque se trataba de un niño de 14 años, 15 años. El Cajigal decide liberarlo a cambio de que al niño lo manden al destierro. Y la familia, que era una familia acomodada de los Valles de Aragua, lo envían a Filadelfia. Y él se va a formar en Filadelfia. Ningún biógrafo aclara si él estudió en la universidad en Filadelfia. Yo creo que no, porque quien estudia en una universidad lo dice claramente y saca su título como una bandera. Cuando en los currículas aparece estudió en tal sitio y no aparece el título, es porque no alcanzó la titularidad o porque no lo hizo. Pero eso no importa.
El caso es que él va a beber de las aguas liberales en los Estados Unidos. Después se traslada a Cuba, trabaja allí en un establecimiento de comercio. Allá se casa con una cubana y la pareja se viene a vivir a La Guaira. Se instalan aquí y era inevitable que un hombre de su inteligencia y de su capacidad inmediatamente se destacara. Y va a formar parte del gobierno de la República de Colombia, que preside el presidente Simón Bolívar en Bogotá, que tiene un vicepresidente que se llama Francisco de Paula Santander, y que va a tener un congreso en el que él va a ser electo diputado y se va a vivir a Bogotá como diputado electo por el departamento de Venezuela, por una de las provincias del departamento de Venezuela. Y allá se va a destacar muchísimo, al punto que cuando José Antonio Páez gana la presidencia de la República y empieza a ejercer la presidencia en 1831, lo designa a él en dos cargos de primer orden, canciller y ministro de Hacienda. De modo que el creador de la Hacienda Pública Nacional, el primero que establece las cuentas nacionales de la República de Venezuela, ya separada de Colombia, es Santos Michelena. El primero que negocia un tratado de límites en nombre de la República de Venezuela es Santos Michelena. Por cierto, el tratado Pombo-Michelena que él negoció, que los colombianos aprobaron, nos entregaba la península de La Guajira a nosotros, gracias a Santos Michelena. Y el Congreso de la República de entonces, considerando que ese era un logro menor, aspiraba a tener la península completa. ¿Y qué fue lo que terminó pasando? Lo perfecto es enemigo de lo bueno, que no solo perdimos lo que ya habían aceptado los colombianos, sino que perdimos prácticamente la península de La Guajira completa. Michelena además es el que establece la deuda nacional y la prorratea entre Ecuador, Nueva Granada y Venezuela, porque recordemos que Colombia no pasó a llamarse Colombia cuando se deshizo, volvió a llamarse Nueva Granada. Colombia vuelve a llamarse Colombia en 1864, muchísimos años después. Yo me emociono hablando de Santos Michelena. Fue ascendiendo dentro del aparato público, llegó a ser vicepresidente de la República, fue candidato presidencial. Lamentablemente no recibió el apoyo de Páez. Páez prefirió apoyar a Carlos Sublet, de modo que Michelena no ejerció la presidencia. Y lamentablemente en el asalto al Congreso que protagonizan José Tadeo Monagas y sus huestes, que entran como agua en Conuco, como río en Conuco en el Congreso Nacional, a él le meten un lanzazo en un costado. Esa herida se infecta, son tiempos en que la penicilina no existe, y murió de una septicemia unos pocos días después. Uno de los grandes patricios venezolanos, un hombre que merece una mayor valoración por parte de nosotros porque fue muchísimo lo que contribuyó desde el punto de vista de la ortodoxia republicana liberal, que ha sido una de las fuerzas políticas más difíciles de comprender y de instaurar en Venezuela. De hecho, es sabrosísimo, ¿no? Hablar de Santos Michelena, este hombre que ha pasado totalmente por debajo de la mesa a pesar de la importancia, como estamos observando que tuvo Santos Michelena. Recuerdo yo haber leído en el libro de José Gil Fortul, el clásico Historia Constitucional de Venezuela, que de alguna manera coloca como que lo de Santos Michelena, este ataque que se le hace a él, igual que a los otros, que también son atacados con armas blancas en el Parlamento, fueron enviados, porque de algún modo eran enemigos directos de José Tadeo Monagas, y de hecho Santos Michelena era uno de los grandes detractores de los indultos del Pirital, ¿no? Él era uno de los que estaba precisamente en contra de esta candidatura de Monagas. Claro, lo que pasa, César, es que Monagas ha llegado al poder con el respaldo de Páez y del Partido Conservador,
A los 3 meses se le voltea a Páez, lo destituye, lo enfrenta, Páez le declara la guerra, pero el Congreso con el que tenía que trabajar Monagas era un Congreso de mayoría conservadora. ¿Y él por qué hizo? Pues muy poco democráticamente disolvió el Congreso a los trompiconazos. Y por eso es que está allí Santos Michelena en esa circunstancia tan desgraciada en la que fallece, siendo un hombre todavía joven y del que se podía esperar pues mucho más de lo que dio, aunque ya con la vida que tuvo dio bastante. De modo que sí, esa es la circunstancia. Que teníamos aquí una... Y dentro de precisamente este siglo XIX venezolano, observamos también que se toca el tema de la mujer, ¿no? Lo cual es muy interesante porque en un país con algún tipo de cultura, por supuesto, en el cual predomina el hombre, se suele dejar de lado nombres tan importantes como Teresa Carreño y Teresa de la Parra, ¿no? Esta interesantísima pianista que es capaz incluso de tocar para el presidente Lincoln siendo apenas una infante, y esta gran escritora, ¿no? La famosa creadora de Ifigenia y de Memoria de Mama Blanca. Me refiero a Teresa Carreño y a Teresa de la Parra. También forman parte de lo que vamos a conseguir en Imago Mundi. ¿Nos puede acercar un poco, profesor, a ambos personajes, a ambas mujeres, con circunstancias tan diferentes, pero increíbles ambas? Yo soy un admirador de las Teresas, soy teresiano. Se me puede llamar un teresiano porque estas dos mujeres son extraordinarias. Lo que hace Teresa Carreño es algo difícil de comprender. Esta es una niña caraqueña y Manuel Antonio Carreño, por cierto, el redactor del libro escrito por un venezolano que más ejemplares ha vendido en toda nuestra historia, que es el Manual de Carreño. Su padre es el autor del Manual de Carreño, él es pianista, es matemático también, y él es el que le enseña a tocar piano y le enseña a leer música a su hija. La hija tiene un talento descomunal y para hacer el cuento corto, la niña tenía tal talento que quedarse en Caracas solamente en ese momento era un crimen y la familia se va a Nueva York y ella comienza a tocar como niña prodigio conciertos en Nueva York a partir de los 8, los 9 años. Es algo verdaderamente extraordinario. Y ahí empieza la carrera de Teresa Carreño. Por el camino su padre y su madre mueren y ella va a tener una vida amorosa, pero accidentadísima. Muy interesante también, porque es de las primeras venezolanas que se divorcia, se vuelve a casar, se vuelve a divorciar, se vuelve a casar. O sea, tiene todo un, digamos, es algo que en esa época en Venezuela no ocurría. Claro, la vida de ella en su totalidad, salvo 2 años, que Antonio Guzmán Blanco se la trae para que dirija la ópera en el Teatro Guzmán Blanco, pero al rato Guzmán Blanco entra en desgracia y ella tiene que irse del país, llena de deudas, por cierto, porque la ópera no era productiva aquí. Salvo esos 2 años en los que regresó a su patria, Teresa Carreño hace una carrera fulgurante en los escenarios musicales de Europa. Estoy hablando de Berlín, de París, de Londres y en los Estados Unidos, en Nueva York, donde vive muchísimos años, entre Boston, Nueva York y otras ciudades de los Estados Unidos. Es un gran personaje, una gran pianista, una gran cantante también. Es una músico completa, ¿no? Bueno, a mí me parece que lo menos que uno puede hacer es un trabajo, un programa sobre Teresa Carreño. Y lo mismo Teresa de la Parra. Teresa de la Parra es la primera gran novelista venezolana, la primera gran novela psicológica que se escribe en Venezuela es la de ella, es la que recoge la casa por dentro, domus, la vida doméstica. Y además es la primera que se atreve a metaforizar sus inclinaciones sexuales. Esto es importante también. Esto es importante. Las descripciones que ella hace en Ifigenia
de uno de los personajes, son unas descripciones de un arrobamiento y de una belleza romántica y sexual por otra mujer. Es algo que en Venezuela, para el momento en que ella la está haciendo con enorme delicadeza, es algo que no se había visto nunca. Pero esto es anecdótico. Lo importante es la calidad de su escritura. Además, no fue solo una novelista, una narradora. Hay unos ensayos de Teresa Carreño de primer orden, de primer orden. Hay unas conferencias que ella da en Bogotá, donde se paralizó prácticamente la ciudad, porque ella reflexionaba sobre el papel de la mujer en América Latina, el papel de la mujer en el mundo. Estamos hablando de alto voltaje, grandes quilates, una intelectual en todo el sentido de la palabra. Lamentablemente murió de tuberculosis en un sanatorio en Suiza, donde estuvo recluida los últimos años de su vida. Es una mujer que muere de 40 y pico de años, 46, 47, mi memoria no lo recuerda exactamente, pero esa es la edad en la que muere, en la flor de la vida. Pero nos dejó esas dos grandes novelas que son tan importantes para los venezolanos. Y bueno, luego de haber conversado de estos personajes tan interesantes, hay muchos más, ¿eh? Ustedes, y Magomuni tiene toda una primera temporada de distintos personajes, distintos hechos, pero hay uno con el cual me gustaría cerrar la entrevista de hoy, diciendo que, como siempre digo, cuando estamos hablando de algo que nos apasiona, el tiempo nos hace tontos, ¿no? Y se va rápidamente. Y es Sí. Arturo Michelena. Vaya que sobre este artista venezolano poco se habla, ¿no? Es decir, se suele mencionar muchísimo en cuanto a obra, pero poco se habla acerca de la figura de Arturo Michelena, al menos biográficamente. Profesor, usted por favor acérquenos un poco a este personaje. Claro, César, se habla poco porque vivió muy poco. Es un hombre que muere de 30 y piquito de años, de lo mismo, de una tuberculosis. En esos tiempos era incurable. Entonces, tiene poca biografía, digamos así. Es un caso curioso, tiene mucha obra y poca biografía. Sin embargo, se puede hacer un programa. De hecho, yo escribí una breve biografía de su nacimiento en Valencia, una familia valenciana distinguidísima, de su formación en Valencia con su padre, que también era un pintor aficionado, Juan Antonio Michelena, con su abuelo, que sí era un pintor más formado, que era Pedro Castillo. Por cierto, la Casa Páez de Valencia, los frescos pintados en la pared con escenas de las epopeyas del general Páez son pintados por el abuelo de Michelena, por Castillo. Y después recogemos la llegada de él a Caracas, cómo Guzmán Blanco entiende el valor del personaje, lo ayuda a irse a Europa, también lo ala desde allá, desde París, su maestro afectivo, que es Martín Tovar y Tovar, que es el gran pintor también. Él venía de ganar un premio, ¿cierto? En París, si no me equivoco, con la obra Pentesilea, si no me equivoco. Bueno, eso es ya después. Estoy hablando del momento en que él se va a formarse como pintor en París, que se va a formar como pintor en la academia, ¿no? Entonces, claro, después de haberse formado como pintor en París y vivir allá unos cuantos años, es que pinta, pues, Carlota Cordé, por supuesto, Pentesilea, Miranda en la Carraca, que es una de las obras inmortales de la pintura venezolana, Vuelvan Caras, que es esa obra extraordinaria del general Páez, regresando con su ejército, enfrentando al ejército de Pablo Morillo. Bueno, es una obra verdaderamente extraordinaria. Lo que ocurre, también esto puede explicar por qué Michelena no ha tenido una mayor repercusión, es que Michelena está viviendo al mismo tiempo que una revolución pictórica que está ocurriendo en París, que es el impresionismo. Y él no le hace ningún caso al impresionismo. Es decir, él no fue vanguardia de su tiempo,
sino que continuó en una pintura clásica que los franceses llaman pompier, que no era vanguardia. Y como la historia siempre se está ocupando de las vanguardias y no de los que se quedan atrás en sus fórmulas pictóricas, por eso es muy probable que desde el punto de vista pictórico no tenga una gran importancia internacional. Pero más allá de eso, para los venezolanos, la iconografía patriota venezolana la pintaron Martín Tovar y Tovar, Antonio Herrera Toro, que fue asistente de Tovar y Tovar, y Arturo Michelena. De esto no hay la menor duda. De modo que independientemente de que su pintura fuese de vanguardia o no, le debemos mucho los venezolanos por su contribución a la iconografía republicana, sobre todo exclusivamente republicana, por supuesto. No son pintores que se dedicaran a temas anteriores, digamos así. Aunque sí hay en Michelena, mientras lo digo, sí hay pintura religiosa, porque era muy católico, pero digamos que esos no son sus aportes más importantes. De que bueno, se escuchó, se paró un poquito. Hemos tenido a lo largo de esta entrevista el detallito del internet, ¿no? Que vaya que ha molestado un poco, no se escuchaba la última parte de lo que señalaba, profesor, sobre Arturo Michelena, se cortó un poco, no escuchamos bien. Caramba. Bien. Bueno, no sé, ¿hasta dónde escucharon? ¿Qué quieres que repita? Exactamente hasta la parte religiosa de Arturo Michelena, que era un católico, pero no, hasta ahí que también hizo pinturas al respecto. Sí, se cortó como de plano. Bueno, queridos amigos, hemos tenido el día de hoy al profesor Rafael Arraiz con este tema tan interesantísimo que es precisamente su programa Imago Mundi en Historia Viva TV. El tiempo ha terminado de hacernos tontos, pero vaya que hemos conversado acerca de distintos personajes históricos interesantísimos y procesos históricos que hoy en día tenemos que revisar. Profesor, por favor, invite a la gente a ingresar a Historia Viva TV y a buscar su programa. Claro, con muchísimo gusto. Historia Viva TV, así se llama esta plataforma donde hay este conjunto de programas conducidos por historiadores venezolanos y latinoamericanos, porque ya hay programas colombianos, argentinos, de otras nacionalidades, y el proyecto también es que esto se vaya extendiendo a toda América Latina, que sea Historia Viva TV, que se convierta en el gran programa, la gran plataforma de la historia latinoamericana. Esto se construye, por supuesto, en el tiempo. Yo estoy muy contento de haber estado desde sus inicios, desde sus orígenes, acompañando a los amigos que llevan adelante a Historia Viva TV. Y bueno, para mí es un gusto grandísimo invitarlos a buscar esta plataforma y a unirse a ella. Ahí tienen unos documentos valiosísimos de primer orden, sirven tanto pedagógicamente para los alumnos de cualquier etapa de la educación formal, como para cualquier persona interesada en la historia. La historia es básicamente fascinante y eso es lo que se recoge allí. Muy bien, bueno, queridos amigos, entonces recuerden, solamente tienen que ingresar a Historia Viva TV y podrán ver el programa del profesor Rafael Arraiz, al igual que todos los otros que se encuentran en la plataforma. Gracias, profesor, por estar con nosotros. Nos vemos, Dios mediante, ustedes y yo este domingo en el próximo podcast y el jueves en la próxima entrevista. Chao, profesor. Hasta luego. Hasta luego, César.